Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la 28ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Tiene la palabra el ciudadano ingeniero Carlos Slimelú, presidente honorario vitalicio de Grupo Carso. Buenos días. Señor presidente de la República Mexicana, licenciado Felipe Calderón, señor presidente Julio María Sanguinetti, presidente de la Fundación Círculo de Montevideo, señores expresidentes Belisario Betancur de Colombia, don Felipe González de España y licenciado Ricardo Lagos de la República de Chile. Señores gobernadores electos, presidente de la Cámara de Diputados, integrantes del gabinete, distinguidas personalidades de la Suprema Corte de la Nación y del Congreso de la Unión, distinguidos miembros del Círculo de Montevideo, cuerpo diplomático, rectores y académicos, amigos de los medios de comunicación, muy estimados becarios de Telmex, señoras y señores. Les agradecemos a todos mucho encarecidamente su presencia en esta reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, cuyo objetivo es reflexionar, analizar, debatir y desarrollar propuestas para la construcción de un futuro más prometedor. Y estas propuestas se basan en los temas de varias sesiones abiertas, abordando las nuevas realidades con una visión de largo plazo, abierta, amplia y múltiple. Agradecemos muy sentidamente el que la presidencia del Círculo de Montevideo, el presidente Sanguinetti y sus consejeros y fundadores hayan escogido a México como sede de esta reunión. Se los agradecemos con mucho afecto y con mucho gusto. Los temas que trataremos contemplan a los países del Atlántico, a los del Pacífico, a China, por parte del presidente Lagos, la crisis económica europea, el presidente Felipe González. Hablaremos de las reformas en Estados Unidos que se necesitan. Estaremos hablando de los sistemas financieros,
estaremos hablando de Estado, mercado y equidad, y quizás uno de los puntos más sensibles, más importantes, más preocupantes, son las secuencias sociales de todos estos hechos. Estamos, señoras y señores, viviendo tiempos que no son tiempos de cambio, más bien son cambios de tiempos, y esperamos poder tener algunas propuestas interesantes en estos 2 días de trabajo. Muchas gracias por su asistencia y por su compañía. Toca el turno en el uso de la palabra al señor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental de Uruguay. Señor presidente, estimado Carlos, señores presidentes, gobernadores, legisladores, amigos todos. Estamos aquí reuniendo una vez más al Círculo de Montevideo. Es un grupo de reflexión que nació de la inquietud que teníamos, unos en España, otros en Latinoamérica, de esto que era las dos cosas, Carlos, tiempo de cambios y cambio de tiempo. Las dos cosas, porque había comenzado una etapa histórica diferente, simbolizada de un modo formal por la caída del muro de Berlín, que puso en relieve simplemente lo que ya venía ocurriendo, es decir, una globalización de comunicaciones, una globalización financiera, que fue la primera, una globalización que nos imponía nuevas condiciones. Teníamos que caminar en solitario por un camino nuevo, como dijo Rousseau. Y allí empezamos entonces a trabajar. Los presidentes aquí presentes, don Felipe González, don Belisario, Ricardo, Fernando Enrique Cardoso, que hoy no pudo estar, el presidente Zedillo, Enrique Iglesias, secretario iberoamericano. Y ahí empezamos a ¿qué? Bueno, a reflexionar, a pensar, en un mundo en el cual corremos todo el tiempo, pero no siempre tenemos la posibilidad de la pausa. Y luego nos encontramos con que lo más práctico es tener por lo menos una buena teoría y saber de qué modo poder encarar todo este aluvión de temas que se nos viene encima. Y así hemos estado 16 años ya hablando de la globalidad inevitable hacia el tiempo histórico, hablando de la democracia, hablando de la economía de mercado, hablando de la necesidad de la innovación tecnológica permanente, hablando de la competitividad, hablando del sistema financiero, hoy tan de moda. Sistema financiero que, como recién le decía Carlos, nunca te lleva al paraíso, pero al infierno en una tarde. Y de ahí que esos son los grandes temas, esos son los grandes temas que hemos ido abordando uno a uno a lo largo de estos años, tratando de influir con publicaciones, con artículos, con nuestra propia acción personal en países a los cuales el debate político, a veces airado, de pronto crispado, muy inmediatista, suele perder de vista la perspectiva temporal, que es tan fundamental para entender lo que ocurre. Aquel mundo que imaginamos que pasada la Guerra Fría pasaba a ser un tiempo de paz kantiana, a poco de andar descubrimos que no. Vinieron guerras locales, Afganistán, Irak, vino el fenómeno terrorista a nivel también globalizado. Ya no enfrentamos enemigos nacionales, hasta las guerras habían cambiado. Ya no eran guerras nacionales de Estado contra Estado. Era el narcotráfico, era el terrorismo, eran fenómenos supranacionales que estaban más allá de las fronteras. Todo esto nos iba provocando la necesidad de estar constantemente reflexionando. Vivimos algún tiempo de crisis, pero sobre todo un tiempo de gran expansión de la economía mundial. Expansión hasta exagerada, expansión hasta excesiva. Luego vino la famosa crisis del 2008
Y hoy estamos en 2012 y no hemos terminado de salir de esa situación, como para decir, el mundo ya no está en crisis. Por supuesto, la América Latina no ha tenido una mala historia. El nuevo actor mundial que es China, que ya ha hecho plural el gobierno del mundo, ha incidido decisivamente. Los del sur nos hemos beneficiado sin ninguna duda, porque las materias primas, minerales y los alimentos nos han dado una respuesta formidable de crecimiento. Ustedes acá al norte no tanto, pero sin embargo están sólidos, está sólido México, está mejor Centroamérica, no hay ninguna duda de ello. Y eso es muy importante en lo económico, es muy importante en lo social y es muy importante en lo político. En lo económico porque el crecimiento es la condición imprescindible, necesaria para imaginar mejores tiempos para la gente. Y se ha crecido. Irregularmente, es verdad, a veces con falta de innovaciones tecnológicas para estar en la modernidad, con suertes variadas en el aprovechamiento, no lo puedo ignorar, no todos los países han aprovechado bien esta bonanza. Hay quienes han invertido en infraestructura, en energía, en educación, hay quienes no lo han hecho, han invertido demasiado en armas, desgraciadamente, o han despilfarrado de otro modo en aventuras políticas a veces. No ha sido homogéneo, pero en todos lados se ha crecido. Y eso ha repercutido en la sociedad, es verdad. La pobreza ha bajado, pero seguimos con un 30% de latinoamericanos en una situación de pobreza. Y eso no es poca cosa, es un formidable desafío que seguimos teniendo adelante. Y que lo vemos a su vez en una educación que no está en los niveles de calidad necesarios para poder quebrar el círculo vicioso del subdesarrollo. Esos son los horizontes, los desafíos que tenemos por delante. Y hemos progresado en lo político también, pese a todos los pesares. Es verdad, no está ya la Guerra Fría, no están unos para armar guerrillas y otros para bendecir golpe de Estado. No están, felizmente. Pero felizmente también nuestros países han ido evolucionando. Los dos más grandes, por no nombrar sino México y Brasil, han evolucionado políticamente. Brasil nunca tuvo partidos, recorrió los 200 años de su imperio prácticamente sin partidos, liberales y conservadores que no se distinguían por el pensamiento. Sin embargo, hoy Brasil tiene partidos políticos, que son las corrientes que estabilizan los modos del pensamiento y le dan estabilidad y previsibilidad a la gestión. El gran problema, el gran desafío del mundo político es siempre eso. Los hechos no son previsibles, pero tiene que ser previsible nuestra conducta. Y eso es el elemento fundamental de la confianza. Hemos mejorado. México también, sin ninguna duda. Están sus tres partidos funcionando. Hay debates, por cierto, lo seguirá habiendo siempre, pero todos ellos se han resuelto y se van a resolver adentro de la institucionalidad. Estos mismos días uno oye discusiones, debates, a veces airados, pero todos ellos se van a resolver adentro de la institucionalidad. Y ese es el gran valor, el gran activo que tenemos hoy en México y en toda América Latina. Hemos tenido una crisis política en Paraguay, fue una crisis política, no otra cosa, no fue un golpe de Estado, no hubo irrupciones militares, policiales o de fuerzas violentas. Se está resolviendo y se resolverá siempre adentro de la institucionalidad, como se resolvió en su tiempo también lo de Honduras o las tantas situaciones que vivió Ecuador, o en el 2001, 2002 las que vivió Argentina, por ejemplo. Y ese es un gran patrimonio y un gran activo a cuidar. Justamente nuestro círculo ha hecho grandes esfuerzos por explicar, por afirmar, por difundir el valor imprescindible de esa institucionalidad que es fundamental a la democracia y fundamental también al desarrollo económico. Naturalmente, tenemos amenazas, ha habido gobiernos que no terminan, hay la amenaza populista, esos presidentes por encima de las instituciones, esos presidentes que sustituyen el Parlamento por la plaza pública, los hay, sí, los hay.
pero irán pasando. Es todavía rezago de nuestras viejas inmadureces, están allí. Y lo malo es que ejercen a veces la autoridad con algo de exceso. Y bien sabemos que ya el noble Montesquieu nos decía que no hay peor tiranía que aquella que se ejerce a la sombra de las leyes. Pero estamos hablando aquí hoy en un país libre, en un continente libre. Y podemos enfrentar y superar esos males como hemos superado tantos otros. Venimos hoy aquí a reflexionar, venimos hoy a pensar, señor presidente, y venimos también a agradecerles a todos ustedes el interés en nuestro trabajo. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Saludo con mucho aprecio, con mucha admiración a don Julio María Sanguinetti, presidente del Círculo de Montevideo, al ingeniero Carlos Slim, presidente empresarial y anfitrión de la Fundación Círculo de Montevideo, en esta ocasión en México. También a don José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Gracias, don José Miguel. A don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. También don Enrique, bienvenido. A la señora Rebeca Greenspan, secretaria general adjunta de Naciones Unidas. A los expresidentes aquí presentes, don Belisario Betancourt, don Felipe González, don Ricardo Lagos, a, desde luego, todos nuestros gobernadores aquí presentes, que hay una buena concurrencia, a don Carlos Lozano, a Marco Antonio Adame, Javier Duarte, Ivonne Ortega. Me falta alguien por ahí. Ahorita vamos con nosotros. A los gobernadores electos, Graco Ramírez, Arturo Núñez, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de partidos, don Pedro Joaquín Caldwell, senadores, diputados, en fin, a todos ustedes, amigas y amigos empresarios. Hay una excelente concurrencia esta mañana y me alegra mucho porque para mí es un honor acompañarles en esta 18ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo. Felicidades a los organizadores por esta valiosa iniciativa que tuve oportunidad de conocer hace ya algunos años, antes de ser presidente de la República, y siempre con mi admiración y respeto al fundador y a su actual presidente, don Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay, y desde luego con agradecimiento también por el esfuerzo para realizar esta reunión a nuestro anfitrión, el ingeniero Carlos Slim. Son más de 15 años de existencia y afortunadamente la Fundación Amigas y Amigos se ha convertido en un círculo privilegiado de reflexión que nos permite encontrar soluciones innovadoras a los retos de la economía global y más allá de la economía, los retos del desarrollo, con una perspectiva, yo diría, iberoamericana que es muy enriquecedora. Entre sus personajes se encuentran personalidades de todos los ámbitos, no solo políticos, sino también académico, empresarial, y este conjunto de experiencias que se aportan nos sirven a todos, así que bienvenido a este esfuerzo, ya que nos visitan en México, pues como decimos los mexicanos, esta es su casa, bienvenidos todos. Me parece que es muy interesante el tema de esta reunión, muy oportuno, un mundo en tránsito. Después de la globalización y la crisis, ¿está claro el rumbo? Esa es la pregunta. Y habría muchas reflexiones que pudieran hacerse a partir de este título. Sin duda, la pregunta central, ¿está claro el rumbo? Hay que decirlo también con claridad que no está claro el rumbo y urge aclararlo. Y para ello se requiere un esfuerzo intelectual, académico y de gobierno y de análisis que nos permita precisamente esclarecerlo. No sé si la pregunta correcta sea después de la globalización y la crisis. Estoy de acuerdo que son los temas más sugerentes,
Aunque todavía no podemos hablar después de la globalización, de hecho, la globalización llegó para quedarse y es un aprendizaje muy temprano que tuvo el Círculo de Montevideo hace muchos años. La globalización responde a una transformación enorme, fascinante, diría yo, de la humanidad en las últimas décadas, que está asociada a las cosas que nos han acercado más que nunca, particularmente en el mundo del Internet y las telecomunicaciones. La aldea global a la que se refirió McLuhan está presente ahora más que nunca. Y si tomaba a los antiguos, aún después del descubrimiento de América, varios meses de travesía, el poder llegar a América y poder traer consigo las noticias que venían del viejo mundo y viceversa, hoy, en este preciso instante, en fracciones de segundos, sabemos exactamente qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo, en el terreno que nos permite interesar. Eso ha acercado notablemente a la humanidad y ha acelerado nuestro sentido del tiempo, ha acortado nuestros procesos de comunicación. Eso ha transformado el mundo en globo, eso es la globalidad. Y el reto entonces, parte del rumbo que debemos definir es hacia dónde deben dirigirse los actos públicos y privados de los gobiernos y de las empresas, de los consumidores, en ese marco de globalidad. Y segundo, después de la crisis, quizá tampoco podamos hablar todavía después de la crisis porque seguimos inmersos en ella. Y es quizá precisamente el contexto más preocupante o más atingente, más demandante de interés en este momento, la crisis económica que, como bien se ha dicho, se vive desde aquel 2008, donde el mundo ha enfrentado una de las peores crisis económicas que se tenga en memoria. Se insiste mucho en decir que es la peor crisis después del 29, y bueno, la verdad es que si alguien recuerda la crisis del 29, que la haya vivido, por favor levante la mano, ¿no? Es la peor crisis que tenemos, es la peor crisis que nos ha tocado vivir, es la peor crisis que todas las generaciones presentes en el mundo puedan recordar. Es nuestra peor crisis económica globalmente hablando. Y es una crisis larga porque ha tenido diversos estadios, ¿no? Primero, la explosión o la implosión, si se quiere, del fracaso de los sistemas financieros, la exacerbación en los abusos de los mercados de derivados, la pulverización de la responsabilidad en los riesgos inherentes a todos estos mercados, que finalmente un día cayó, como cayó un castillo de naipes y particularmente en la crisis financiera en Estados Unidos primero, que afectó notablemente a México. Si el epicentro de la mayor crisis que tenga memoria en la humanidad vive en este momento fue Estados Unidos, este gran elefante que cayó, nos cayó justo encima a los mexicanos. Y tuvimos en aquel 2009 una de las peores recesiones económicas, la primera claramente generada desde afuera, que se tenga memoria. En aquel 2009 llegamos a tener una recesión que, aunque fue de 6.1, 6.2 a lo largo del año, primero y segundo trimestre de 2009 alcanzó más del 10% de caída. Recompuesto un poco los mercados financieros, lo que sigue fue la secuela para salir de las propias medidas que muchos países tuvimos que poner en aplicación para enfrentar la crisis en ese momento. Hay muchas diferencias, sí, pero en esencia podemos resumir que en aquel momento crítico, todos los países que pudimos hacerlo, aplicamos medidas contracíclicas para detener el enorme golpe social de la caída. Y en el caso de México, por primera vez en una crisis de esa magnitud, pudimos no solo no cortar, sino incrementar notablemente el gasto de inversión, particularmente en infraestructura. Pudimos acelerar también programas públicos de crédito y construcción de vivienda. Pusimos en marcha programas de empleo temporal. Pusimos un programa, la verdad, muy interesante, que fue el programa de paros técnicos. En lugar de que perdieran el empleo más de 500,000 de trabajadores de las industrias exportadoras de México, llegamos a un acuerdo con ellos, con sus sindicatos y con las empresas. Y si la empresa accedía, en lugar de despedir al trabajador, en pagarle una tercera parte de su salario, y el trabajador, en lugar de perder su empleo, accedía a ganar una tercera parte menos de su salario, el gobierno federal iba a pagar la otra tercera parte del salario. Y con eso pudimos preservar una planta productiva. Y nos pusimos a rescatar zonas arqueológicas
que nos ha permitido, por ejemplo, tener 15 rescatadas en estos 4 años, contra más o menos 12 en promedio en otros sexenios, a través de empleo temporal y así sucesivamente. Claro, todo eso costó que el déficit público en México también se disparara, como en otras partes, quizá hasta más de 3, casi 4% en el año 2009. Pero hubo un momento clave, amigas y amigos, de la crisis en que, superadas las primeras partes financieras en Estados Unidos, había que regresar. Y como bien sabemos, el déficit público es un cartucho que solo se puede disparar una sola vez. Una vez que se dispara, uno debe volver a cargar precisamente la capacidad del Estado de volver a incurrir en déficit. No puede ser permanente. El asumir los déficits públicos como una capacidad permanente, si se hace de cierta magnitud, es un gran error que creo que estamos pagando en muchas latitudes. Quien incurre en un déficit público tiene que ser como un buzo que incursiona en una caverna y que sabe perfectamente que tiene el oxígeno contado, y una vez que ha entrado debe saber perfectamente la ruta de regreso. Muchos países en Europa o en América Latina o en otras naciones que han incurrido en déficit público hoy están pagando la dureza, el rigor, la inclemencia de no poder cerrar esos déficits, precisamente porque los mercados financieros no están contribuyendo más a financiar esos déficits. Se pueden financiar los primeros años, las primeras veces, pero posteriormente hoy lo que está enfrentando, por ejemplo, España, Italia, y desde luego que ya enfrentaron Grecia, Irlanda y Portugal, Islandia y muchos países, es precisamente lo que nos tiene. ¿Qué necesitamos hacer para ello? El mundo tiene que actuar muy rápido, y esta rapidez ha sido una de las mayores ausencias en los tomadores de decisiones que nos ha exacerbado los problemas. Actuar en los temas de fondo, actuar en los temas de coyuntura. En los temas de fondo, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar que el desorden financiero y bancario permita que se generan nuevas crisis en el futuro mediato e inmediato. Nosotros aquí en México, por ejemplo, después de una crisis severísima que tuvo el país en el sector bancario, en México se aprendió la lección, se establecieron medidas regulatorias y de capitalización ordenadas, severas, y en esta crisis la banca mexicana, por ejemplo, tuvo un promedio de capitalización de más del 16% respecto de sus pasivos, lo cual implica, amigas y amigos, más del doble de las reglas de Basilea, y con lo cual, aún en la crisis, la banca mexicana no solo no fue problema, sino que fue parte de la solución, porque siguió prestando a pequeñas y medianas empresas. Una nueva regulación financiera en el mundo es urgente, ordenada, y fue una de las motivaciones y nuestras discusiones en el G20 reciente. La otra, problemas de corto plazo, también es urgente distinguir entre las economías que tienen problemas de insolvencia y no pueden pagar sus obligaciones, y las economías que tienen problemas de liquidez, es decir, que tienen capacidad económica para hacer frente a sus compromisos, pero que no pueden hacerlo tan cómodamente en el corto plazo. Si Grecia, por ejemplo, implica que tenga casi el 200% de su PIB de deuda, ese es un país que no puede pagar su deuda. Y eso implica un problema de insolvencia que tiene que resolverse claramente con una negociación contundente, no solo con acreedores privados, sino, pienso, acreedores públicos y privados, nacionales e internacionales. Pero si un país como España o Italia tienen la capacidad económica, por el tamaño de sus economías y por el desempeño de las mismas, de hacer frente a sus compromisos, la comunidad internacional tiene el deber de resolver y pronto su problema de liquidez, y eso es exactamente lo que no ha ocurrido ni en Europa ni en el mundo. Con un gravísimo riesgo, amigas y amigos, que de no resolverse a tiempo esos problemas de liquidez, se pueden volver problemas de solvencia. En el caso no de Italia, Italia tiene una deuda de más o menos 120, 130% de su PIB, digamos que sea 100% de su PIB. Si Italia está pagando tasas de interés al 2%, como solía ocurrir, Italia no tiene problemas ni de liquidez ni de solvencia. Pero si las tasas de interés del 100% de su PIB aumentan 1 punto, 100 puntos base, quiere decir que su gobierno tiene que recaudar 1 punto adicional de impuestos para poder servir su deuda. Y si aumentan como ahora, no de 2%, sino que están probablemente cercanas al 6% en este momento en Italia, quiere decir que el gobierno italiano tiene que recaudar 4 puntos del PIB adicionales este año para servir su deuda.
Y eso terminará convirtiéndose, si no se actúa, en problemas de liquidez. Y es exactamente lo que está viviendo España. Por eso es tan importante urgir a los organismos tomadores de decisiones señaladamente en Europa para que actúen rápido y contundentemente, no con medidas paliativas. Se requiere que este virus de la falta de credibilidad en la capacidad de pago de los gobiernos se combata con un antibiótico poderoso. Si se dan pequeñas dosis al principio, lo único que puede generarse, y que ya ha ocurrido, es que se exacerbe el problema y el virus se haga todavía muchísimo más potente. Este es un primer problema que hay que enfrentar, y precisamente fue algo de lo que vimos en el G20, que fue muy exitoso en este tema. Se lograron resolver algunas cosas entonces que ahora se han perdido otra vez en el camino con Europa. Se fortaleció el Fondo Monetario Internacional de manera inédita y aún sin la contribución de países importantes como Estados Unidos y Canadá. El Fondo Monetario capitalizó por $450,000 millones, algo inédito, y es una de las instituciones capacitadas para hacer frente a este tema. Entonces, primero, hacer frente a los problemas de coyuntura, y eso no está resuelto. Esa es parte del rumbo. Y la segunda parte del rumbo es los problemas de fondo. ¿Cuáles son los caminos que se tienen que seguir para el crecimiento económico? ¿Y cuáles son las medidas que se deben de tomar para mitigar, lo que bien señalaba el ingeniero Slim, los efectos sociales de las crisis que estamos viviendo, que pueden ser demoledores? Respecto del camino económico, amigas y amigos, yo creo que hay que partir por cosas que son muy básicas, y siendo tan básicas tenemos enormes discrepancias de ellas. Un elemento clave, desde que la humanidad es humanidad, que le ha dado ingreso económico, es el comercio. Y hoy, más que nunca, en que las economías son globales, necesitamos ver en el comercio libre la ruta de crecimiento económico para nuestros pueblos. ¿Por qué razón? Porque el comercio genera beneficios para todos. Puede tener sectores que resulten ganadores y perdedores dependiendo de sus vínculos de competitividad, sí, pero el punto es que la actividad comercial global genera crecimiento de todas las economías y genera ganancias netas absolutas para todos, para productores, para consumidores, para exportadores, para importadores. De ahí que una de las mayores oportunidades en que yo insista existen para el crecimiento global está en el comercio. Y de ahí que el rumbo, claramente, desde mi punto de vista, tiene que ser más y no menos comercio. Una apuesta clara y determinante para la capacidad comercial de los países y para las decisiones de los consumidores. Más comercio y más competencia, más comercio en los bienes y más comercio en los servicios, más competencia en ambos, en todos los mercados, en todos los sectores. Y de ahí también que yo vea, como una de las preocupaciones de nuestro tiempo, es que se están generando corrientes muy fuertes de proteccionismo que van a acabar frustrando la capacidad de recuperación económica del mundo. Es paradójico que en el G20, por ejemplo, en las primeras reuniones, hablábamos todos del crecimiento económico y de un rechazo contundente al proteccionismo, y al día siguiente, 15 de los 20 participantes estaban poniendo medidas proteccionistas, nuevas tarifas, nuevas barreras. Nosotros en México hicimos lo mismo, con una crítica importante, por ejemplo. Tengo desde luego muy pendientes los exhortos constantes del Congreso de que México no celebre más acuerdos de libre comercio. Las recriminaciones de sectores de que hayamos bajado aranceles, etcétera. Nosotros bajamos aranceles en medio de las crisis, amigos, del 11% en promedio al 4%. ¿Y eso acabó con la industria mexicana? Por supuesto que no. Nos hizo más competitivos todavía. Nos hizo más competitivos porque en una economía global lo que se comercia, amigos, no son productos terminados nada más. El 70% de la economía global de comercio son productos intermedios, los llamados middle products. Y el comercio de productos intermedios es lo que genera los crecimientos finales. ¿Por qué razón México produce el 65% de los BlackBerrys del mundo? ¿Por qué razón nosotros somos uno de los primeros o el primer productor de teléfonos inteligentes en todo el mundo? ¿Por qué razón cuando entré a la presidencia de la República éramos el 9º exportador de automóviles y hoy somos el 4º exportador de automóviles, rebasando incluso a Estados Unidos? Porque tenemos una economía abierta
que fue capaz de generar competitividad a escala global. Y una buena parte del crecimiento económico que tiene México, que ha registrado un crecimiento de 15% de junio de 2009 a junio de 2012, es precisamente la apuesta al comercio y a la inversión. ¿Por qué razón? Porque el productor de estos teléfonos puede traer los chips, las pantallas, las teclas, en fin, todo de cualquier parte del mundo a México, sin aranceles, para producir el mejor teléfono en México. Y lo mismo lo sabe el productor de Nissan, y lo mismo lo sabe el productor de Volkswagen, y el de Ford, y el de General Motors. Y por esa razón me preocupa que en nuestra propia región en América Latina esté hablándose cada vez más fuerte de proteger y de rechazar el comercio y no de ampliarlo. Y por esa razón también nosotros insistimos en nuevos acuerdos y nuevas apuestas que le den crecimiento y desarrollo a México. ¿Dónde va a estar el crecimiento en la próxima década? Va a estar en el Pacífico. Va a ser un crecimiento entre Asia y América Latina. A horcajadas podemos empujar ciertamente ese crecimiento. Y por eso nuestra apuesta tiene que ser al comercio en esa región. Y por eso lanzamos exitosamente el Acuerdo del Pacífico entre Chile, Colombia, Perú y México, que ahora tiene más comercio y más exportaciones que el Mercosur y cualquier otra organización regional. Y por eso anuncié en Los Cabos también en el G20 la entrada de México a la negociación del Acuerdo Transpacífico, porque ese nos puede dar un impulso de crecimiento tanto o más grande como nos lo dio el Tratado de Libre Comercio en la década de los 90. En tercer lugar, las opciones de crecimiento, sí, pero también las opciones de desarrollo y protección. Y con esto quiero redondear y terminar. Hay un problema estructural en este momento de la humanidad que tiene que ver con lo que decía don Julio María Sanguinetti y que es adicional a la crisis económica recesiva y que es el aumento del precio de los commodities, de las materias primas. Es cierto, países como el Uruguay, Argentina, Brasil, pudieron crecer de manera muy importante por ser grandes productores de commodities, de granos, de soya o de soja, como le dicen por allá, y algunos de petróleo también. Y ese precio de commodities exacerbado permitió el crecimiento de algunas economías muy concentradas en materias primas. Pero tiene varias implicaciones. Uno, que no es para siempre, y como vemos la caída del mercado de commodities desde el año pasado y a principios de este, también provocó la caída de ciertas economías. Por eso México este año crecerá por segunda vez consecutiva más que Brasil. Y también, amigas y amigos, del lado del consumidor está generando una de las mayores afectaciones sociales que haya visto la humanidad en los últimos 30 años. ¿Por qué razón, amigas y amigos? Porque los precios de los alimentos fundamentalmente en los últimos 5 años se han más que duplicado. A mí me resulta muy interesante, al igual que ustedes, el haber visto en esta sociedad globalizada, en los noticieros y en el Internet, todo lo que ocurrió con la primavera árabe. Ver cómo la gente salía a las calles y derribaba dictaduras de 40 años en el norte de África. Y se decía que era por la aparición del Facebook y del Twitter. Y es probable, es fácil, o es más fácil convocar ahora con estos medios, pero no, amigos. Mi opinión respetuosa, modesta, es que lo que pasó en la primavera árabe fue que el precio del trigo y el precio del pan en el Mediterráneo se duplicó en 6 meses antes de los movimientos de la primavera árabe. Y eso sacó a la gente a la calle. Y lo que ocurrió es que el precio del litro de gasolina en el Mediterráneo, en el sur de Europa y en el norte de África, llegó a costar 30 pesos el litro de gasolina, en nuestro equivalente. Con lo cual se generó una afectación en el ingreso sin precedentes en varias décadas, en muchas de las economías, pero también afectó y creció la pobreza. Y hagamos una cuenta muy simple. Si la gente que vive en extrema pobreza, con $1, abajo de $1, en fin, hay varios indicadores, el de la FAO, el del BID, en fin, el del Banco Mundial. Si la gente que vive en extrema pobreza consume más o menos $1 o 1.50 al día, $1 al día, y sabemos que la mitad de su ingreso lo destina a conseguir alimentos, el solo aumento en el precio de los alimentos al doble genera un crecimiento abismal en las tasas de pobreza del mundo.
Y por eso también vimos otra vez escenas que jurábamos que no veríamos otra vez, como son las hambrunas en Somalia y en el Cuerno de África. Precisamente este empobrecimiento de grandes capas de población en el mundo tiene que ver y tiene que estar asociado con el precio de los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Y fue parte de los temas que discutimos en el G20. Por un lado, atacar la volatilidad de los precios de los alimentos. Y una parte sí tiene que ver con el crecimiento de la capacidad adquisitiva de China y de India, lo cual es finalmente una buena razón. Si en India la pobreza hacía que la gente solo consumiera un alimento al día, el hecho de que consuma dos va a implicar duplicar la demanda de alimentos y eso es bueno. Pero también en los mercados financieros hay muchas cosas que corregir. Digamos que en los 90s, básicamente una regla muy general, pero era casi el 90% de las operaciones y transacciones que tenían que ver con alimentos las hacían empresas especializadas en alimentos. Cargill en el mundo, Maseca aquí, en fin, etcétera, etcétera. Para el año 2010, y el resto, más o menos el 8 o el 10%, las hacían empresas financieras, los Morgan Stanley y compañía, ¿no? Para el año 2010, más del 40% de las transacciones en alimentos las hicieron empresas financieras, con lo cual quiere decir que ahí hay un papel que tenemos que explorar de los commodities y de los alimentos específicos en los mercados de derivados que tienen incidencia en la pobreza real de miles de personas o de millones en el mundo. Yo no digo que sea el factor fundamental porque no lo creo, pero hay algo que ver. Y el otro es que tenemos que incrementar masivamente la producción de alimentos en las mismas superficies. Esta producción de alimentos requiere una verdadera revolución tecnológica, una nueva revolución verde como la que paradójicamente tuvo lugar en México en los 70. En fin, son muchos temas. ¿Cómo mientras aplicar políticas que eviten que el impacto social de las crisis económicas, por un lado la recesión y la de los alimentos, impacten a la gente más pobre? Y ahí tenemos que hacer políticas públicas centradas en la satisfacción de bienes de los cuales se carece, centradas en la reducción de carencias. Por eso es tan importante la nueva metodología que se está usando ya en el mundo para medir la pobreza. Antes todo lo dividíamos por una canasta de alimentos, pero siendo así, la pobreza está teniendo variaciones de mes a mes, porque si el denominador se mueve tan violentamente como se mueven los commodities ahora, tenemos variaciones no confiables del verdadero nivel de bienestar de la gente. Por eso la nueva metodología que se usa en México desde hace varios años en la Ley de Desarrollo Social y en el mundo es una metodología que mide carencias. La familia tiene o no tiene vivienda, tiene o no tiene servicios en su vivienda, tiene o no tiene acceso a la educación, tiene o no tiene acceso a la salud y una de las variables es la del ingreso. Y en México nos hemos centrado en reducir las carencias de la gente. Y por esa razón en los últimos 5 años se han construido 1 de cada 4 viviendas que existen en México. Y por esa razón estamos llegando casi a los 7 millones de acciones, sea de crédito o de subsidio para vivienda en el país. Y nos centramos en reducir la carencia de salud. ¿Por qué? Porque si algo empobrece a la gente son gastos catastróficos en los que tiene que incurrir cuando un pariente se enferma o su accidente. Y por eso lanzamos varias veces el presupuesto hacia arriba en materia de salud y construimos más de 1,200 hospitales y clínicas nuevas y logramos cobertura universal de salud en estos años, con deficiencias y con problemas, sí, pero cobertura de salud que te evita el gasto catastrófico que empobrece y que te cura a los hijos. Los niños con leucemia, por ejemplo, antes de ello se morían 7 de cada 10, hoy se salvan 7 de cada 10 en México. Y nos centramos en carencias de educación y finalmente alcanzamos cobertura universal. Todo niño antes de los 12 años tiene un lugar en la primaria, estamos a punto de alcanzarla en secundaria y construimos más de 110 nuevas universidades y cerca de 70 nuevos campus en otras universidades existentes. Y hoy se están graduando en México casi 120,000 nuevos ingenieros por año, que además son los ingenieros que nos están dando la competitividad en los sectores electrónicos, aeronáuticos, automovilísticos, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que ese es el rumbo, amigas y amigos. El rumbo es corregir en lo inmediato la sangría enorme que la falta de decisiones y la falta de contundencia en el respaldo financiero a los países en problemas está causando en el mundo.
En el mediano plazo, arreglar institucionalmente las fallas crónicas de los sistemas financieros y apostar por rutas claras de crecimiento económico que tienen que ver con comercio, tienen que ver con inversión en infraestructura pública y privada, tienen que ver en inversión en proyectos verdes, que será la economía verde, la economía del futuro. No me extiendo más en ello, ese es otro tema que habrá que abordar y que no se debe omitir, el tema ambiental. Hoy estamos viviendo la peor sequía, ya en México no tanto, porque afortunadamente está lloviendo bastante bien en algunos lugares, pero sí la peor sequía en el centro de Estados Unidos, que es la cuenca del maíz y del trigo. Y eso está generando una escasez de estos alimentos nuevamente, que nuevamente repercute en miseria. ¿Por qué se vive la peor sequía? ¿Por qué los huracanes ahora pasan por el centro de Manhattan? ¿Por qué hay tornados en Massachusetts? Porque estamos alterando dramáticamente el clima en el mundo y eso también es rumbo, requiere una acción contundente en favor de la lucha contra el cambio climático. No me extiendo más, quiero agradecerles, don Julio, don Carlos, la amabilidad de su invitación, desearles el mayor de los éxitos en esta reunión que celebran en México y de la sabiduría de ustedes, presidentes, expresidentes, legisladores, consejeros, empresarios. De ustedes esperamos, desde luego, las líneas, las directrices, las ideas que permitan que nuestro México y nuestro mundo sean, como todos queremos, un México y un mundo mejor. Muchísimas gracias. Y siendo las 10:20 del 26 de julio de 2012, declaro formalmente inaugurada la 18ª reunión plenaria del Círculo de Montevideo. Muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan excelente día. Felipe González. Hablaremos de las reformas en Estados Unidos que se necesitan. Estaremos hablando de los sistemas financieros. Estaremos hablando de Estado, mercado y equidad. Y quizás uno de los puntos más sensibles, más importantes, más preocupantes, son las secuencias sociales de todos estos hechos. Estamos, señoras y señores, viviendo tiempos que no son tiempos de cambio, más bien son cambios de tiempos, y esperamos poder tener algunas propuestas interesantes en estos 2 días de trabajo. Muchas gracias por su asistencia y por su compañía. Toca el turno en el uso de la palabra al señor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental de Uruguay. Señor presidente, estimado Carlos, señores presidentes, gobernadores, legisladores, amigos todos. Estamos aquí reuniendo una vez más al Círculo de Montevideo. Es un grupo de reflexión que nació de la inquietud que teníamos, unos en España, otros en Latinoamérica, de esto que era las dos cosas, Carlos. Sean tan amables de ocupar sus lugares.
tiene la palabra el ciudadano ingeniero Carlos Slimelú, presidente honorario vitalicio de Grupo Carso. Buenos días. Señor presidente de la República Mexicana, licenciado Felipe Calderón. Señor presidente Julio María Sanguinetti, presidente de la Fundación Círculo de Montevideo. Señores expresidentes Belisario Betancur de Colombia, don Felipe González de España y licenciado Ricardo Lagos de la República de Chile. Señores gobernadores electos, presidente de la Cámara de Diputados, integrantes del gabinete, distinguidas personalidades de la Suprema Corte de la Nación y del Congreso de la Unión, distinguidos miembros del Círculo de Montevideo, cuerpo diplomático, rectores y académicos, amigos de los medios de comunicación, muy estimados becarios de Telmex, señoras y señores. Les agradecemos a todos mucho encarecidamente su presencia en esta reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, cuyo objetivo es reflexionar, analizar, debatir y desarrollar propuestas para la construcción de un futuro más prometedor. Y estas propuestas se basan en los temas de varias sesiones abiertas, abordando las nuevas realidades con una visión de largo plazo, abierta, amplia y múltiple. Agradecemos muy sentidamente el que la presidencia del Círculo de Montevideo, el presidente Sanguinetti y sus consejeros y fundadores hayan escogido a México como sede de esta reunión. Se los agradecemos con mucho afecto y con mucho gusto. Los temas que trataremos contemplan a los países del Atlántico, a los del Pacífico, a China, por parte del presidente Lagos, la crisis económica europea, el presidente. Tiempo de cambios y cambio de tiempo. Las dos cosas, porque había comenzado una etapa histórica diferente, simbolizada de un modo formal por la caída del muro de Berlín, que puso en relieve simplemente lo que ya venía ocurriendo, es decir, una globalización de comunicaciones, una globalización financiera, que fue la primera, una globalización que nos imponía nuevas condiciones. Teníamos que caminar en solitario por un camino nuevo, como dijo Rousseau. Y allí empezamos entonces a trabajar. Los presidentes aquí presentes, don Felipe González, don Belisario, Ricardo, Fernando Enrique Cardoso, que hoy no pudo estar, el presidente Zedillo, Enrique Iglesias, secretario iberoamericano. Y ahí empezamos ¿a qué? Bueno, a reflexionar, a pensar, en un mundo en el cual corremos todo el tiempo, pero no siempre tenemos la posibilidad de la pausa. Y luego nos encontramos con que lo más práctico es tener por lo menos una buena teoría y saber de qué modo poder encarar todo este aluvión de temas que se nos viene encima. Y así hemos estado, 16 años ya, hablando de la globalidad inevitable hacia el tiempo histórico, hablando de la democracia, hablando de la economía de mercado, hablando de la necesidad de la innovación tecnológica permanente, hablando de la competitividad, hablando.
Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la 28ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie.